nombre de la COMGIEV queremos darles la bienvenida a esta sesión sobre el Convenio Iberoamericano para el Acceso a la Justicia y conversaciones con la sociedad civil, en este segundo encuentro que estamos realizando con la sociedad civil para conocer sus aportes en el marco de la elaboración del Convenio Iberoamericano para el Acceso a la Justicia. Quiero agradecer especialmente a Namatí por ser socios en este capítulo de la elaboración del Convenio Iberoamericano y por sistematizar toda la información y todos los aportes que han hecho o que ha hecho la sociedad civil durante los meses de diciembre, enero y febrero en nuestra página web. Asimismo, quiero agradecer a la Alianza Iberoamericana de Acceso a la Justicia por acompañar este proceso y promover también la apertura y la participación de la sociedad civil. En este encuentro del día de hoy vamos a contar con la presentación de las distintas organizaciones que formamos parte de este proceso. Luego hará Namatí una presentación de la sistematización de los aportes de la sociedad civil al convenio. Luego de ello, los expertos que están trabajando en la elaboración del convenio podrán hacer referencia a los adelantos de estos trabajos, y finalmente abriremos una sesión para comentarios y preguntas de los participantes. En este sentido, me parece importante comentarles que esta segunda sesión no va a agotar seguramente la conversación. Este es un diálogo que hemos abierto en diciembre y que esperamos que nos acompañe a lo largo de este proceso. Por otra parte, avisarles que esta sesión va a ser grabada y proponerles o pedirles que los comentarios y preguntas las incorporen en el chat. Así que, sin más, vamos a dar comienzo a esta sesión a través de la salutación del secretario general de la COMGIEV, Enrique Gil Botero. Marta, si puedes poner el video, por favor. Voy, un segundo. Buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Como ya conocen, estamos trabajando con el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia, PIAC, en el proceso de construcción del Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia, con el impulso de la Secretaría General Iberoamericana, CEGID, la Cumbre Judicial Iberoamericana y la FIAP. Al mismo tiempo, estamos siendo acompañados por el grupo de Pathfinder y el PNUD en nuestras tareas. Se constituyó este grupo de trabajo interinstitucional y hemos podido contar con el apoyo inicial del programa Eurosocial para la contratación de los expertos que nos están apoyando en esta apasionante iniciativa. Es necesario señalar que partimos no solo de una cultura jurídica, sino también, en este caso, de un gran acervo común en nuestra comunidad o sociedad. Existen ya numerosos instrumentos de derecho blando, herramientas de diagnóstico y planificación, así como un sólido desarrollo normativo y jurisprudencial. En este momento ya se han recabado las aportaciones de las redes más importantes en la región y de los organismos internacionales más relevantes en la materia, entre otros, la Asociación Interamericana de Defensas Públicas, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Asociación Iberoamericana de Colegios de Abogados, el PNUD, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No cabe duda de que estamos haciendo historia trabajando este convenio que resulta absolutamente innovador en el panorama jurídico global. Por todo ello, consideramos que las aportaciones que se han realizado desde la sociedad civil tienen una vital y capital importancia. El trabajo que ustedes vienen desarrollando, desde la prestación de servicios hasta la realización de diagnósticos, análisis y publicaciones, nos acercan sin duda
a la detección de las necesidades jurídicas insatisfechas y el conocimiento de buenas prácticas y barreras existentes en esta materia. Todos sabemos que el derecho internacional de derechos humanos tiene precisamente ese carácter que trasciende nuestros ordenamientos internos por su capacidad de impulsar reformas en el ámbito estatal. Queremos poner el foco de atención en las personas y en los grupos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social para poder contribuir a la cohesión de las mismas, a la reducción de las desigualdades, etc. Conseguir un texto que tenga un impacto real en la modificación de nuestras propias leyes y políticas públicas es sin duda el reto y el horizonte de este convenio. El acceso a la justicia es evidentemente el presupuesto básico para exigir el cumplimiento y eficacia de todos los derechos subjetivos de la ciudadanía. Poder contar con un estándar iberoamericano va a ser un cambio de paradigma en las necesarias reformas que debemos acometer para que el acceso a la justicia contribuya a la justicia social en el sentido más amplio. Me gustaría concluir exponiendo la capital importancia que tiene la reciente declaración de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrado el pasado mes de marzo en la República Dominicana, en la que se hizo un apoyo expreso al proceso de creación de este convenio, lo cual supone el respaldo político al más alto nivel en la región. Muchas gracias por su asistencia, su acompañamiento, sus aportes, su participación, que resulta imprescindible en este proceso. Muchas gracias. A continuación, le cedo la palabra a Ariel de la Maza, jefe de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile y secretario general de la COMGIEP. Hola, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Tatiana. Quisiera agradecer nuevamente a la Secretaría General de COMGIEP por hacer esto posible, a los expertos que han venido trabajando y obviamente a todas las organizaciones que han participado de este proceso. Como mencionaba Tatiana, Chile en este momento no solamente tiene la presidencia del Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia a través de su ministro de Justicia, Luis Cordero, sino que también presidimos la línea 1 de trabajo de COMGIEP respecto del acceso a la justicia. Por lo tanto, hoy nos encontramos liderando una tarea muy importante respecto del acceso a la justicia. El diagnóstico que hacemos nosotros desde Chile en este momento es que nos encontramos en una fase de transición, que estamos viviendo también internamente como país, respecto del acceso a la justicia. Un cambio de paradigma que va desde la posibilidad de tener representación jurídica ante tribunales a un acceso a la justicia que haga caso y que responda a las necesidades jurídicas de las personas. Creemos que a lo que estamos transitando es un espectro mucho más amplio de necesidades que dan espacio y responden a la vida, a la posibilidad de la vida jurídica de las personas. Y que eso, como bien mencionaba el secretario general, es lo que posibilita el cumplimiento y el acceso a muchos de los derechos sociales, culturales y económicos que hoy estamos intentando alcanzar. En ese sentido, lo que antes era un trabajo quizás exclusivamente de abogados, es decir, de cómo los abogados eran capaces de organizarse para dar representación jurídica gratuita o asequible a aquellos que no podían pagarla, que los distintos países que están representados acá han generado distintos sistemas, hoy día pasamos a una cuestión que es mucho más compleja, que tiene que ver con dar acceso a la justicia y a servicios jurídicos y legales de distintas características, no solamente a la población general, considerado como un todo, sino que también a los grupos específicos que tienen problemas legales específicos y que no necesariamente tienen acceso a dar solución legal a ellos. Con esto me refiero, por ejemplo, a los migrantes, a las mujeres que tienen problemas específicos, a los niños, niñas y adolescentes, que distintos grupos tienen distintas partes.
En ese sentido, el rol que juega la sociedad civil es esencial, porque obviamente si uno lo que espera es dar respuesta a las necesidades jurídicas efectivas de las personas, necesita conocer cuáles son esas necesidades jurídicas. Hay algunas herramientas como las encuestas donde se pretende levantar directamente desde las personas, pero la sociedad civil juega un rol de sistematizador y de catalizador respecto de la experiencia previa, o sea, son organizaciones que ya vienen trabajando con grupos específicos, con países específicos, que tienen necesidades específicas y son capaces de, a través de su experiencia y conocimiento acumulado en el tiempo, dar luces de cuáles son las necesidades más importantes de estos grupos y países específicos. Entonces, en ese sentido, para nosotros, Chile, en el rol que nos toca jugar en PIAC y en CONGIP, es esencial el rol que está jugando la sociedad civil y la capacidad que tengamos de escuchar esas voces, esas opiniones en el trabajo de confección del Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia. Habiendo dicho eso, y considerando lo anterior, quisiera saludarlos y agradecerles nuevamente por estar conectados a esta reunión. Esperamos que, como decía Tatiana, este sea la primera instancia de participación donde no se agoten las voces, sino que no se agoten las opiniones, sino que tengamos la capacidad de seguir dialogando y de seguir dándole importancia a la opinión que tengan ustedes y a lo que logramos sintetizar de las discusiones que tengamos. Eso por ahora, espero que esta sea la primera de muchas instancias en que tengamos posibilidad de dialogar. Les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias, Ariel. Ahora, a continuación, le cedo la palabra a Karina Gerlach, que es Senior Fellow del Centro de Cooperación Internacional y de Pathfinders para Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas de la Universidad de Nueva York. Karina. Hola, buenos días y muchas gracias. Sé que el tiempo es muy corto, nada más quiero de verdad celebrar este proceso. Es importantísimo y como lo ha dicho el secretario general, este es único, o sea, es realmente una oportunidad histórica y nosotros desde Pathfinders apoyando como Secretaría de la Alianza Iberoamericana, nos dará mucho gusto hacer conocer este proceso donde la sociedad civil se está encontrando con los ministerios iberoamericanos para forjar este convenio y nos dará mucho gusto, como he dicho, poder socializar esta idea que es realmente única en el mundo porque en otras regiones ya nos están preguntando que cómo lo hacemos en otras regiones o cómo lo van a hacer para poderlo hacer en otras regiones. Así que otra vez, en julio en el foro de alto nivel y en septiembre en la cumbre de los ODS, esperamos poder dar noticias sobre el trabajo que están haciendo. Sé que es un largo y arduo, pero espero lleguen. Gracias, muchísimas gracias y me encanta que estén conversando. Gracias. Muchísimas gracias, Karina, y ahora sí para abrir la conversación entre sociedad civil y los ministerios de justicia y la CONGIP, le voy a dar la palabra a Luciana Berkovich, que es coordinadora para Latinoamérica de la Red de Empoderamiento Jurídico, y también aprovecho nuevamente para agradecerles el trabajo y el esfuerzo en sistematizar todas las voces en aportes y en propuestas concretas para que este trabajo sea muchísimo más fructífero y provechoso. Gracias, Luciana, la palabra es tuya. Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Tatiana, Ariel, Karina. Los estaba escuchando y pensaba, finalmente esto está sucediendo, es real, y estamos discutiendo la posibilidad de un marco normativo iberoamericano por el acceso a la justicia. Esto es algo que desde hace varios años muchas organizaciones de la sociedad civil vienen trabajando en generar un espacio de discusión de sociedad civil sobre cuáles son las necesidades de nuestra región en materia de acceso a la justicia y qué tipo de normativas y de políticas públicas deberían implementarse. Y cuando tuvimos noticias de este proceso, para nosotros fue como, oh, esto está sucediendo y es real y hay posibilidad de que esto se materialice, así que un agradecimiento muy fuerte a quienes están haciendo el trabajo de realizar los borradores y de convocar estos espacios de conversación. También me sumo a lo que se ha dicho de este es el inicio de, sobre todo para quienes están escuchando, y que este es un espacio, una reunión de una hora,
la idea nuestra desde organizaciones de la sociedad civil es poder generar varios espacios de conversación, de discusión, cuando se tengan acceso a borradores del convenio, de los distintos capítulos del convenio, poder tener espacios de discusión profunda sobre ellos. Sobre todo teniendo en cuenta lo que mencionaba Ariel, de cambiar el paradigma de acceso a la justicia y pensar en una justicia centrada en las personas. Para centrarla en las personas necesitamos escuchar a las personas, y creo que en eso coincido en que hay un rol que la sociedad civil puede tener en sistematizar esas voces, en llevar discusiones a ámbitos nacionales, locales, comunitarios, que es fundamental. Así que por nuestra parte, toda la disponibilidad en lo que podamos para contribuir en ese proceso. Aquí estoy junto con Renzo Lavín, que es consultor que ha estado trabajando en este proceso colaborando, y Sebastián Pilo, que es codirector de ASIG, la organización que es miembro ancla de la red en Latinoamérica. Como primer paso, algo que la CONGIVA ha realizado y hemos contribuido a sistematizar, es una encuesta preliminar, y le llamamos preliminar nosotras porque es como antes de tener acceso, no sabemos cómo va a ser este borrador, no sabemos el contenido que se está discutiendo de un posible convenio de acceso a la justicia. Entonces lo que se realizó es una encuesta preliminar a sociedad civil sobre cuáles son las necesidades en su contexto de acceso a la justicia, qué buenas prácticas se conocen. Una encuesta muy corta que se ha realizado y que Renzo nos ha ayudado a sistematizar. Entonces, repetir que esto para nosotras consideramos que es el primer paso de muchos por venir. Agradecimiento nuevamente a quienes han convocado esta conversación, y le dejo la palabra a Renzo, que nos va a comentar los resultados preliminares de esta encuesta. Bueno, muchas gracias, Luciana. Buenos días, buenas tardes. Voy a compartir pantalla para poder presentar esto. Me dirán si eso funcionó. Debería funcionar, pero nunca se sabe. Ahí ustedes ven mi pantalla de presentación. Sí, Sí, se ve. perfecto. Muy bien. Como decía Luciana, es una encuesta relativamente corta, pero muy rica en resultados, y que dio lugar a un documento de unas 50 páginas que recogen los aportes de organizaciones de toda la región. Voy a presentar muy por arriba algunos resultados de cada una de las secciones, de conclusiones más generales, para poder disparar la conversación. Una primera aclaración, que hay un punto pendiente, creo que resolver en el proceso, que tiene que ver con el nombre del tratado internacional, si es convenio, si es convención, si es acuerdo, si es tratado. Más por ahí en la región interamericana, el uso de la palabra convención es más usual para tratados que reconocen derechos humanos que la palabra convenio, pero creo que es algo para uno de los puntos menores quizás para discutir más adelante. Esto es más o menos la estructura de la encuesta. Seguramente muchos y muchas de ustedes han participado y recuerdan, pero voy a ir pasando por cada una de estas secciones, un primer pantallazo de quiénes participaron, para luego ver las barreras y compromisos identificados como prioritarios por los participantes en estas tres categorías: barreras clasificadas por tipo de obstáculo, por tipo de conflictividad y por tipo de grupos en situación de vulnerabilidad. Y finalmente un punto 5, que son otros aspectos cubiertos por la encuesta, sobre los que hay propuestas de las organizaciones. El primer punto, sobre quiénes participaron: una participación de gente de varios de los países de la región, no todos, y como podrán ver, con una distribución bastante desigual, con una mayor participación de Argentina y México y menor participación del resto de los países. Ahí están divididos por individuos y organizaciones. La mayor parte de las respuestas vienen de organizaciones de la sociedad civil, mientras que un 28% es de individuos. Algunas de las organizaciones o personas que respondieron
no solo trabajan en el ámbito nacional de sus países, sino también en el ámbito regional. Hay organizaciones con mucha experiencia en acceso a la justicia trabajando en el sistema interamericano, algunas pocas a nivel más global, extrarregional, y organizaciones también que no solo trabajan a nivel nacional, sino trabajando en entidades subnacionales, provincias, municipios, que trae una perspectiva de cercanía mayor a los grupos con los que se trabaja. Y a la derecha, el tipo de temáticas que trabajan las organizaciones que respondieron a la encuesta. Hubo alrededor de 50 respuestas en total. El número, si bien es alto para tener una buena masa crítica de respuestas, sobre todo por la calidad de las respuestas, son todas organizaciones o individuos que trabajan mucho el tema, digo, con mucha experiencia en el tema. Es un número relativamente corto que no podemos utilizar los resultados de manera cuantitativa para sacar conclusiones del tipo los temas que son más relevantes o más prioritarios son estos, o los problemas identificados por más cantidad de organizaciones son estos, sino más bien con un enfoque cualitativo y el informe final recoge todas las propuestas que se han realizado. Algunas de ellas un poco más alejadas quizás del objeto del tratado y que tienen que ver con la identificación de problemas relacionados que pueden tener que ser regulados en otro ámbito. Hay respuestas contradictorias entre sí, digo, porque hay organizaciones con distintos enfoques. Entonces, con esas aclaraciones voy a presentar algunos de los resultados principales. Los primeros van a ser por las barreras identificadas en razón del tipo de obstáculo. Esas son las cantidades de respuestas recibidas respecto a cada uno de los obstáculos. Hay organizaciones, por supuesto, que dieron respuestas en relación a más de una barrera, y por eso el número, si lo suman, no va a dar 50. Algunos de los puntos principales que surgen de esto. En cuanto a formación y conocimiento en derechos, hay cuestiones relativas a el uso del lenguaje claro y accesible, la necesidad de facilitar información sobre recursos legales disponibles para el acceso a la justicia, cuestiones específicas relacionadas a grupos en situación de vulnerabilidad. En cada caso se identifican barreras, obstáculos, dificultades, diagnósticos y compromisos que las organizaciones entienden que deberían ser incluidas en el futuro tratado. En cuanto al orden procedimental, tienen que ver sobre todo con la simplificación y agilización de procesos, tanto en sede administrativa como judicial. Un punto que surge mucho tiene que ver con una regulación adecuada de las acciones colectivas, de los procesos colectivos, las acciones de amparo, de tutela, pero sobre todo aquellas que están enfocadas en conflictos sistemáticos, estructurales, que impactan en grandes grupos de personas y que en muchos países la regulación todavía no es adecuada para procesar de la mejor manera esos conflictos. Cuestiones relacionadas con barreras del orden socioeconómico y sobre todo tienen que ver con garantizar el acceso universal a servicios jurídicos gratuitos, y no solo en sede judicial, sino asesoría jurídica en todo procedimiento estatal en el que estén en juego derechos fundamentales. Del orden normativo, muchas propuestas tienen que ver con adaptar la normativa local a los estándares internacionales. Barreras al acceso a la justicia que tienen que ver con que muchas veces los sistemas procesales, las leyes procesales internas no responden a los compromisos y obligaciones asumidas por los estados en tratados internacionales. Barreras del orden cultural, y hay propuestas de adoptar compromisos sobre la integración de un enfoque con perspectiva cultural, acortar las brechas culturales que tienen que ver con el lenguaje, pero no solo, y que afectan a distintos grupos en cada uno de los países.
barreras que tienen que ver con la cobertura de los servicios jurídicos, perdón, de servicios de justicia, y ahí hay propuestas, algunas que tienen que ver con presupuesto, y eso surgió en varias respuestas, necesidad de presupuestos adecuados para el acceso a la justicia, necesidad de tener diagnósticos necesarios diagnósticos suficientes sobre los presupuestos necesarios para garantizar adecuadamente el acceso a la justicia. Fortalecimiento de las defensorías públicas también, que suelen tener problemas de cobertura, son muy limitadas a determinados tipos de conflictos, son muy restrictivas en el acceso a la defensa pública gratuita. Y por último, de orden físico o geográfico, y hay propuestas relacionadas con servicios de justicia de cercanía, descentralizados, comunitarios, con ventanillas únicas de atención en la justicia y en las instituciones del Estado en general que brindan servicios a los ciudadanos. Esto por las barreras por tipo de obstáculos. En relación a los tipos de conflictos, esta es la cantidad de respuestas recibidas por cada uno de los conflictos preidentificados por la encuesta. Sí, pueden ver, hay muchas respuestas sobre violencia intrafamiliar y de género, lo cual se corresponde con la cantidad de respuestas por parte de organizaciones o personas que trabajan con temas de derechos de las mujeres y de género. Algunos de los compromisos propuestos en cuanto a esto, a violencia intrafamiliar y de género, hay un punto que surge y que hemos conversado en algunas de las reuniones entre organizaciones, que tiene que ver con la transversalidad del enfoque de género en el tratado, e incluirlos como principios. Hay propuestas de que el tratado tenga un sistema de principios que permita guiar la interpretación del tratado en general, y el enfoque de género debería ser uno de ellos. También con violencia intrafamiliar de género, cuestiones relacionadas a la atención integral e interdisciplinaria, facilitación de las denuncias y los primeros respondentes ante una situación de violencia. Cuestiones vinculadas a los conflictos penales. Hay muchas propuestas que tienen que ver con reforma de legislación, algunas más específicas que otras, algunas relacionadas a las medidas alternativas al encarcelamiento y un enfoque de resocialización del sistema penal. Cuestiones de conflictos administrativos, muchas relacionadas con la necesidad, creo que ya mencionamos en el punto anterior, sobre aceleración de trámites, simplificación de trámites en los conflictos administrativos, y la necesidad de que exista asistencia legal también en los reclamos en sede administrativa. Cuestiones de conflictos indígenas, surge mucho el tema de la falta de cumplimiento de los convenios internacionales existentes, cuestiones relacionadas con la consulta de buena fe a pueblos originarios, y protección de defensores de derechos humanos y defensores indígenas. Y hay muy poco en relación a conflictos civiles y de familia, pero algo que resalta tiene que ver de nuevo con la asistencia jurídica gratuita también en asuntos civiles y no solo en asuntos penales, y la cuestión de la oralidad y la inmediatez en la resolución de los conflictos o de los casos judiciales de familia. En cuanto a las barreras que afectan especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad, estas son la cantidad de respuestas por cada uno de los grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, algunas de
los problemas identificados y de los compromisos propuestos como sugerencias se pisan con algunas de las propuestas cuando miramos desde alguno de los otros dos enfoques que ya vimos. Pero, por ejemplo, con pueblos originarios, el tema de cumplimiento de convenios internacionales, atención a cuestiones relacionadas con lo lingüístico y lo cultural. Grupo LGTBI, impulsar leyes de identidad de género, que existan protocolos para la atención de los casos que afectan al colectivo, que sean respetuosos de sus derechos, y que viene vinculado a la necesidad de capacitación y perspectiva de género en el sistema de justicia. Con relación a personas con discapacidad, reforzar el paradigma de la autonomía de las personas con discapacidad y apoyos que ya viene de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, y eso sumado a cuestiones más clásicas de accesibilidad edilicia, accesibilidad comunicacional. Sobre niños, niñas y adolescentes, hay problemas identificados con los mecanismos de denuncia, con la comunicación adecuada con los niños y niñas, sobre todo en sede judicial, donde los tribunales suelen estar menos adaptados o sensibilizados en paradigmas de escucha de las niñeces. Población de escasos recursos, acceso a servicios legales y gratuitos, mecanismos alternativos, que lo vamos a volver a tocar porque había un punto específico de la encuesta, y personas en situación de movilidad, que creo que es recién acá donde aparece el punto, y hay algunos compromisos propuestos relacionados con garantizar que el acceso a la justicia sea independiente del estatus migratorio de la persona, que suele ser una barrera importante, ya sea del lado de las instituciones para atender los casos de personas en situación de migración, y acá entran migrantes, refugiados, desplazados, pero también de sensibilización y empoderamiento de las personas que muchas veces entienden que no tienen derecho a acceder a la justicia por su estatus migratorio. Y para terminar, en relación a víctimas de delitos, también incorporar mejor la dimensión de la atención, del papel, del rol de la víctima en la resolución de los conflictos y en el acceso a la justicia en general. Y personas privadas de libertad, hay compromisos propuestos relacionados con garantizar el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad desde los centros carcelarios, por ejemplo, y otras más vinculadas a la reforma del sistema carcelario en miras a la resocialización. Esos eran los tres grandes grupos de problemas identificados y compromisos propuestos, y la encuesta tenía una última parte relacionada con mecanismos alternativos de resolución de conflictos, el problema de la falta de cumplimiento de las resoluciones judiciales. Digo, el acceso a la justicia no se termina con una decisión judicial, sino que muchas veces el problema tiene que ver con la implementación efectiva de esas decisiones, sobre todo en casos colectivos. Otro punto relacionado a herramientas digitales y brecha digital, y finalmente disposiciones sobre justicia, buenas prácticas y ejemplos de justicia abierta, esto es transparencia, participación y colaboración en el ámbito de la justicia. Muy rápidamente, no voy a leer todo esto, solo lo dejo unos segundos para que con títulos de los puntos principales que surgieron. La pregunta era relacionada a hallazgos sobre mecanismos alternativos para el acceso a la justicia y buenas prácticas identificadas. Hay alrededor de 43, si no me equivoco, respuestas de un total de 50, con lo cual hay una alta participación
de todas las personas que respondieron a la encuesta en este punto. Sobre lo que les decía de cumplimiento de las resoluciones judiciales o decisiones judiciales, acá lo que ven ahí son algunos ejemplos de buenas prácticas propuestas para impulsar, mejorar, fortalecer las herramientas para hacer efectivas las decisiones judiciales. En relación a las herramientas digitales y brecha digital, acá hay puntos que tienen que ver con cómo incorporar herramientas digitales de manera que colaboren con el acceso a la justicia, cómo evitar los riesgos relacionados con el uso de herramientas digitales, un tema que hoy está muy en boga con la discusión de temas de modelos, grandes modelos de lenguaje natural, ChatGPT y todos están en la discusión, pero digo, hay muchos riesgos vinculados a la privacidad de los datos, protección de datos personales y seguridad de la información, que también varios de ellos fueron mencionados en la encuesta. También cuestiones de brecha digital, por supuesto, y cómo hacer que la incorporación de tecnología no deje afuera a ciertos grupos que no tienen acceso a Internet o herramientas digitales, y a su vez cómo hacer para reducir esa brecha justamente a través de herramientas digitales combinados con dispositivos de justicia comunitaria o de vecindad. Y por último, el capítulo relacionado a justicia abierta. Acá se identificaron algunas buenas prácticas de transparencia, acceso a la información en el sistema de justicia y de participación ciudadana a través de distintos mecanismos. Los casos colectivos, como mencionábamos antes, también fueron mencionados acá. Posibilidad de participar en los casos de interés público a través de amicus curia, y otros dispositivos de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil y el sistema de justicia y las instituciones públicas. Y hasta acá llega la presentación, espero no haberme pasado el tiempo, y creo que ahora abrimos un poco a comentarios y discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Renzo, realmente por los valiosos aportes, por compartir y sistematizar esta información. Sin duda es una información muy rica, muy vasta, y que nos va a dar lugar a siguientes sesiones para continuar la conversación, tal vez por temas específicos, pero sin dudas es muy importante los aportes que ha realizado todas las organizaciones de la sociedad civil, los individuos, y queremos agradecerles también por ello. Aprovecho para darle la bienvenida a las personas que se han unido en los últimos minutos, y también nuevamente invitarlos a que dejen sus comentarios, sus preguntas a través del chat, que van a ser luego conversados en los últimos minutos de este primer encuentro, como decimos, de muchos. Para continuar con la conversación y para poder darles también una aproximación desde la COMGIB sobre el proceso de elaboración de este primer borrador, que todavía está en proceso de revisión técnica de la Secretaría General antes de poder compartirlo, quiero darle la palabra a las personas expertas que nos están apoyando en este proceso: a María Luisa Domínguez Suárez, que es licenciada en Derecho y especialista en Cooperación Internacional, y que cuenta con más de 25 años de experiencia como asesora y coordinadora en proyectos de modernización, fortalecimiento institucional y gobernanza, particularmente en programas de justicia en América Latina y en España. Ella ha sido técnica senior responsable de la línea de acceso a la justicia del programa Eurosocial. Y a Joaquín Delgado Martín, que es magistrado y pertenece a la carrera judicial desde 1991, es actualmente presta servicios en la Audiencia Nacional de España, y formó parte del grupo redactor de las 100 reglas de Brasilia, y fue durante varios años el primer coordinador de su comisión de seguimiento, entre muchas otras virtudes y tareas. Así que sin más, yo les dejo el espacio a María Luisa y a Joaquín, previo a los comentarios y abrir el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Voy a intentar compartir pantalla, espero que no me falle. ¿Se ve? Sí, Vale. perfectamente. Perfecto. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos y a todas.
Alabar la excelente capacidad de síntesis de Renzo, que ha sintetizado muy bien todas las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, a ver si nosotros somos capaces, Joaquín y yo, de dar respuesta a muchas de ellas en los 10 minutos, ¿no?, que tenemos asignados. Lo primero que quisiéramos resaltar de este proceso es que ha sido un proceso, o está siendo un proceso altamente participativo. No voy a repetir lo que ya dijo el secretario general de cómo se han hecho procesos de consultas con las diferentes redes, pero también se ha hecho todo un análisis, análisis del marco normativo regional, internacional y jurisprudencial, tanto de la Corte como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También hemos visto instrumentos de soft law, como son las reglas de Brasilia, guías de Santiago, y hemos identificado también buenas prácticas en la región, y está pendiente de iniciar el proceso de designación de un comité de personas expertas. Algunas reflexiones en cuanto al proceso general antes de entrar en las propuestas de la sociedad civil. En primer lugar, la positiva acogida que estamos identificando en la región a la iniciativa del Convenio Iberoamericano. Por primer lugar, la voluntad política que han manifestado los ministerios de justicia, ¿no?, de impulsar este proceso. El enorme interés y expectativas que está generando no solo entre los ministerios, sino, como ya he dicho, entre las redes regionales de justicia, organismos internacionales y, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil que están colaborando en este proceso. Y también en el propio espacio iberoamericano, ¿no? Como ha mencionado el secretario general, la reciente cumbre de jefes de Estado y Gobierno ha dado un impulso importante a esta iniciativa y se ha identificado esto como una oportunidad única, como bien ha dicho Karina Gerlach, para abordar las brechas de acceso a justicia y a las desigualdades en la región, que no un proceso que no se está dando en otras regiones, ¿no? Así que esto puede servir de modelo, por así decirlo, para otras regiones. Importante también el liderazgo, el fuerte liderazgo que ha asumido la CONJIN, ¿no?, para impulsar este proceso, y la metodología de trabajo que se ha definido, que es muy participativa y muy flexible. Un reto importante que hay que tener en cuenta: cómo mantener la temática de acceso a la justicia en la agenda regional, en un lugar prioritario de la agenda regional, cuando están emergiendo en estos momentos en la región otros temas que parecen tener más visibilidad: el incremento de la violencia, el deterioro de la seguridad ciudadana o el argen del crimen organizado en la región. Me remito a noticias recientes, ¿no?, sobre todos estos temas. Y en este sentido yo creo que las organizaciones de la sociedad civil están llamadas a cumplir un rol importante, ¿no?, a mantener el tema de acceso a la justicia, el acceso a los derechos en la agenda, ¿no?, y impulsarlo. Y el compromiso que ha asumido aquí tanto Namati como ASIC o la propia Alianza Iberoamericana de Acceso a la Justicia, con el apoyo de Pathfinders, es clave. Y también las redes, como he dicho, los organismos, y también organismos y las agencias de cooperación. Yo creo que el rol de todos es clave para poder impulsar este proceso. Aunque sea CONJIC quien lidera, todos tenemos que tirar de este carro para que finalmente el convenio pueda llegar a un buen puerto. Sobre las propuestas, ya entrando en concreto en las propuestas de la sociedad civil, están siendo muy relevantes para enriquecer todo este proceso de definición del convenio. Agradecer aquí la colaboración de Namati y ASIC en todo el proceso de sistematización. Los obstáculos y desafíos que hemos visto que ha presentado Renzo coinciden sustancialmente con los que también hemos identificado a través de los procesos de consulta con las redes y organismos internacionales, a través de encuestas y entrevistas. Es decir, existe un consenso sobre cuáles son las barreras, con más peso en unas o en otras, según las instituciones. Y también un tema importante, una precisión importante, es que se trata de un convenio que está orientado a la mejora del acceso a la justicia. En ese sentido, algunas de las propuestas que nos han llegado, aunque son muy relevantes y muy pertinentes, exceden el ámbito del convenio. Por ejemplo, pues todas aquellas relativas a política criminal, al consentimiento, a la reforma de la legislación para incluir el tema del consentimiento, los delitos de violencia sexual, la despenalización de algunas conductas relacionadas con el consumo y posesión de drogas. Todo eso entendemos que es muy relevante y pertinente, pero que excede del ámbito del convenio. Y ahora sí, entrando directamente en las barreras
o las respuestas a esas barreras y cómo se han incorporado dentro del texto del convenio, como hemos visto en la presentación que ha hecho Renzo, más del 50% de las respuestas identificaban como una barrera importante el, las dificultades de acceso a la información, el conocimiento en derechos de la población y en los mecanismos de cómo hacerlos efectivos. En ese sentido, el convenio reconoce la cultura jurídica como un presupuesto básico y contempla medidas para impulsar la educación, la sensibilización, la información en derechos y también mecanismos para formas de acceso a la justicia en un lenguaje accesible y claro, ¿no? Que era otra de las, digamos, barreras identificadas. También reconoce o incorpora el borrador de convenio en la relevancia de promover la educación a todos los niveles del sistema educativo, ya sea primaria, secundaria, universitario, en temas de acceso a justicia y derechos humanos, ¿no? Que es una de las, digamos, barreras que se ha identificado. Y también la relevancia del asesoramiento técnico jurídico para la efectividad de los derechos, tanto en el ámbito de la orientación y asistencia legal para consultas de ámbito de orden jurídico, en el ámbito de la defensa, con un rol importante ahí de las defensorías públicas y en materia de asistencia a las personas privadas de libertad. Y bueno, cedo el testigo rápidamente a mi compañero Joaquín. Joaquín. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Sin más, continúo la exposición y en esta clasificación de las barreras, cuando hablamos de barreras de orden procedimental, las barreras que se han señalado en las contestaciones de la sociedad civil se refieren sobre todo a lo que son la respuesta judicial por parte de jueces, de juzgados, por parte de órganos judiciales. Por eso es importante que en el borrador de convenio se introduce un capítulo completo sobre mecanismos jurisdiccionales de resolución de conflictos, que al final lo que recoge son aquellos requisitos que debe reunir un recurso judicial para que sea idóneo, efectivo y rápido, como exige la jurisprudencia tanto el sistema interamericano de derechos humanos como el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y luego después, frente a en varias ocasiones se hace referencia a la importancia de la independencia judicial a la hora y de otros elementos que rodeen el estatuto del juez. Por eso, en el borrador de convenio se hace una especial hincapié en que la resolución de los conflictos y la tutela de los derechos se realice ¿por quién? Pues por un tribunal, un juez o tribunal independiente, imparcial, inamovible, íntegro, responsable, capacitado y seleccionado conforme a los criterios de objetividad y no discriminación. Y todo ello respetando las normas del proceso debido. En definitiva, se trata de recoger los estándares internacionales sobre el funcionamiento el funcionamiento y organización del sistema de justicia. Pero junto a estos elementos, también el borrador introduce la necesidad de revisar las normas de procedimiento y todos los requisitos procesales necesarios o exigidos para facilitar el acceso a la justicia. Y ahí se hace un especial hincapié en la simplificación de procedimientos, pero no solamente en esa simplificación, sino también en la oralidad, en el anticipo jurisdiccional de la prueba, en la interpretación y traducción, en los peritajes culturales y antropológicos, etc. Junto a ello, el borrador, y recogiendo muchas de las ideas que se han expuesto por la sociedad civil, el borrador otorga una especial importancia a los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, en la línea del artículo 25.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y también introduce elementos de acceso a la justicia en procesos transfronterizos. Y en este sentido, también como decía Renzo, es que en el borrador es sensible a la necesidad de tutelar los intereses y derechos colectivos. Por tanto, se introducen disposiciones relativas a estos intereses y derechos colectivos, tanto en la cesación como en materia de cesación del daño, como en materia de indemnización. Y dentro de esos intereses difusos también se habla de los intereses difusos. Bien, siguiendo en esta línea,
El tercero de los elementos son barreras de orden socioeconómico. Frente a estas barreras, el borrador recoge la necesidad de garantizar una orientación jurídica, asistencia legal o defensa pública de calidad y especializado, y así como la necesidad de garantizar la gratuidad de estos servicios cuando sea necesario, cuando la persona no tenga posibilidad de afrontar los gastos con sus propios recursos, haciendo un especial hincapié en las defensorías públicas. También se destaca la necesidad de constituir y actuar de forma interdisciplinaria y la relevancia de los protocolos de actuación para facilitar esa actuación interdisciplinaria, y se recoge frente a estas barreras también medidas de acercamiento del servicio público del sistema de justicia a los ciudadanos, a través de mecanismos de proximidad y a través de mecanismos de justicia itinerante. En el punto quinto, refiriéndonos a las barreras de orden cultural, el borrador destaca, y ha salido en varias ocasiones en intervenciones anteriores, destaca el principio de transversalidad de género. De tal manera que se integre esta perspectiva de género donde la planificación, ejecución y evaluación de las políticas del sistema público de justicia. También se recoge o reconoce el principio de interseccionalidad, que despliega una especial diligencia a la aplicación de este convenio. ¿Cuándo? Pues cuando la persona o el grupo de personas, en cada una de ellas, concurre una superposición de varias barreras que incrementan las dificultades de acceso a la justicia. Y también reconoce el principio de pluriculturalidad, de tal manera que reconoce la diversidad cultural y asume políticas institucionales que reflejen esa sensibilidad y tolerancia para facilitar el acceso a justicia de cada uno de estos colectivos. Y además del reconocimiento de esa pluriculturalidad, además de ellos, también se considera que las personas que integran las poblaciones originarias pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad cuando ejercitan sus derechos ante el sistema de justicia formal. Y entonces se reconoce la necesidad de promover aquellas condiciones necesarias para facilitar este acceso a la justicia. Asimismo, se reconoce el principio, y se ha hecho referencia en alguna ocasión, el principio de centralidad de la persona. Es decir, la persona es la razón de ser del sistema de justicia y por ello el sistema de justicia debe estar orientado a satisfacer las necesidades jurídicas de esas personas. También hace referencia a la necesidad de adoptar medidas de organización y gestión judicial, no solamente procedimientos, sino también medidas de organización y gestión del sistema, a través de principios de celeridad, coordinación, especialización y actuación multidisciplinaria. Y además la importancia de promover actividades para promover esa difusión del convenio entre ¿quién? Entre las personas beneficiarias, pero también entre los órganos concernidos por su contenido y por sus principios. Y luego, como decía anteriormente, también se reconocen medidas de acercamiento a través de justicia de proximidad y justicia itinerante. Recoge el borrador una parte importante para abordar un tema emergente como es la justicia abierta. Justicia abierta donde es necesaria una reflexión interna del propio sistema de justicia sobre cuáles son esas necesidades en colaboración con todas las entidades de la sociedad civil. Y esa justicia abierta, pues recogiendo los principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración. ¿Para qué? Para crear un sistema de justicia accesible, cercano, confiable y efectivo. Reconoce la necesidad, como no puede ser de otra manera, de recoger estrategias y mecanismos de rendición de cuentas y de acceso a la información. ¿Para qué? Para que las personas puedan ejercitar sus derechos, pero también para monitorear el desempeño de la actividad institucional y para colaborar en un proceso de mejora continua en esa mejora de los servicios judiciales. Se refiere también a medidas políticas y prácticas de justicia restaurativa en todas las fases del proceso, allí donde proceda, y con respecto a los principios de legalidad, proporcionalidad, voluntariedad, presunción de inocencia, derecho a defensa, oportunidad, confidencialidad, imparcialidad, reparación integral y participación equilibrada. También hace referencia al convenio a la necesidad de establecer mecanismos de justicia terapéutica y lo relativo a los tribunales de tratamiento de drogas y o alcohol. En otro lugar, el borrador
en los trabajos del borrador se está valorando la necesidad o no de incluir en el convenio contenidos relativos a la justicia ambiental. Por un lado, se reconoce la gran relevancia del acceso a la justicia en asuntos ambientales y climáticos en la región, pero también se está valorando que ya existe el acuerdo, el convenio de Escazú. Y luego también es importante señalar que se reconocen de forma importante los mecanismos de resolución de conflictos, de tal manera que la persona afectada pueda gestionar y participar en la gestión de la resolución de sus propios conflictos. Si vamos a las barreras por tipologías de conflicto, aquí es muy importante porque se ha hecho mucha referencia a víctimas y mucha referencia en las contestaciones a los cuestionarios a las víctimas de violencia de género y de violencia intrafamiliar. Pues bien, se reconocen el borrador recoge un gran número de disposiciones relativas a la participación de la víctima en los actos del sistema de justicia. ¿Y estamos hablando de qué? Estamos hablando de información, de comprensión, de forma adecuada de comparecer en dependencias judiciales, de la protección de la intimidad, y establece en todo caso una especial atención cuando la persona está sometida a un peligro de victimización reiterada o repetida. Establece la necesidad de alentar formas efectivas de reparación del daño, tanto patrimonial como social, como moral, perdón, y presta una especial atención a los supuestos de violencia contra la mujer. Y por último, se refiere a la importancia, a la gran relevancia de la información a la víctima. En relación a las barreras para personas o grupos en condición de vulnerabilidad, hay un capítulo completo destinado a afrontar las específicas barreras de acceso a la justicia de las personas o grupos en condición de vulnerabilidad. No es un listado cerrado, sino que existe una cláusula general que permite abordar las especificidades de determinados grupos. Y se recoge de forma importante el principio de igualdad y no discriminación. Es decir, que se apliquen las disposiciones del convenio sin ninguna discriminación por razón de género, orientación sexual, etc. El convenio hace un especial hincapié, mucho hincapié en las herramientas digitales y en la brecha digital, la transformación digital de la justicia, porque es muy importante para que se perpetúe en el tiempo el convenio. Reconoce una especial relevancia a la tecnología, tanto las actuales como también las que permiten la adaptación a nuevos escenarios tecnológicos, inteligencia artificial, blockchain y redes distribuidas, etc. Se reconoce como el principio de transversalidad tecnológica y el principio de orientación al dato como un elemento básico para implantar las soluciones tecnológicas. Se recogen disposiciones para regular la e-justicia, para regular el expediente judicial electrónico, para abordar la asistencia telemática o los juicios telemáticos, y también en relación a seguridad de la información, ciberseguridad y todo lo que tiene que ver con la protección de la privacidad y la protección de datos, en la interoperabilidad del sector justicia y la identificación y la firma digital en las actuaciones de justicia para generar esa seguridad y confianza digital. Y por último, no podemos dejar de hacer hincapié en que, aludir en que el borrador hace un especial hincapié en todo lo que tiene que ver con la brecha digital. Por último, hacemos una breve exposición en una misma diapositiva de cuál es la estructura del convenio. Hay un capítulo 1 que se refiere al objetivo, ámbito de aplicación, definiciones y convenio, y aquí lo que quiero destacar es que se contiene una concepción amplia y flexible del acceso a la justicia. Esa concepción amplia está ligada a la satisfacción efectiva de necesidades jurídicas de la población. En el capítulo 2 ya se hace referencia a especificidades del acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. El capítulo 3 se centra en necesidades jurídicas y diagnóstico de esas necesidades jurídicas. El capítulo 4 habla en general de todos los mecanismos de resolución de conflictos. Aquí no se habla de unos mecanismos idóneos y otros mecanismos alternativos. No, se habla de todo tipo de mecanismos de resolución de conflictos. Unos de ellos serán jurisdiccionales y otros serán no jurisdiccionales. Unos serán colaborativos y otros serán de justicia comunitaria. Por eso el capítulo 4
todo lo relativo a los mecanismos de resolución de conflictos. Pero se ha considerado que en el capítulo 5 había que hablar específicamente de los mecanismos jurisdiccionales de resolución de conflictos, es decir, cuando el conflicto está resuelto por un juez o tribunal. El capítulo 6 sobre las condiciones de celebración de los actos judiciales, estamos hablando de información, estamos hablando de comprensión, etc. El capítulo 7, a la justicia abierta. El capítulo 8, todo lo que tiene que ver con tecnología e innovación para facilitar el acceso a la justicia. El capítulo 9, si al final se consolida, hablaría del acceso a la justicia para la protección del medio ambiente. Un capítulo 10 destinado a todos los elementos para facilitar el seguimiento de la efectividad del convenio, y un capítulo 11 con cláusulas finales propias de todo tipo de convenio. Y ya con esto termino, y sin haber respirado les doy las gracias. Muchísimas gracias, María Luisa y Joaquín, por haber compartido parte de lo que se está trabajando y lo que se está comenzando a elaborar para compartir con los ministerios de justicia y con toda la sociedad en general. Simplemente recordarles que parte de este índice que mostraba recién Joaquín ha sido creado, ha sido elaborado gracias también al aporte o en función de las discusiones que se han mantenido en una primera ronda con los ministerios de justicia de la región iberoamericana. Sabemos que estamos pasados de tiempo, así que les agradecemos en primer lugar a todos por seguir conectados y por su tiempo, agradecemos también los mensajes, y a continuación entonces les pedimos un poquito más de paciencia y le voy a hacer la palabra a Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia, que va a abrir y moderar este espacio de comentarios y preguntas. Así que Sebastián, nuevamente gracias, la palabra es tuya. Gracias, Tatiana. Hola a todos y todas. Bueno, efectivamente estamos pasados con el tiempo. Me toca la ingrata tarea de ordenar este momento un poco a las apuradas. Les propongo esto. Yo voy a reponer algunas de las preguntas que se vinieron haciendo en el chat hasta ahora, y les propongo sumar cualquier adicional que tengan en este ratito. Puede ser por el chat, o si alguien quiere abrir el micrófono, con intervenciones muy breves para que podamos luego de eso darle la palabra de nuevo a Joaquín, a María Luisa y a la gente de la CONFLICT para que hagan las respuestas. Pero empiezo diciendo algo más desde mi lugar, que me parece que es importante recalcar, que yo creo que identifico tres consensos muy claros en todo lo que se dijo. La primera es esta idea de que ya bastante consolidada, de que acceso a la justicia es mucho más que acceso a la jurisdicción, y que un tratado de este tipo tiene que aportar una mirada integral sobre los desafíos de acceso a justicia. La segunda es que tenemos que aportar una mirada centrada en las personas, centrada especialmente en los grupos vulnerabilizados, desaventajados, que son quienes sufren las barreras de acceso a la justicia. Y la tercera es que el mejor método para construir mejores diagnósticos y mejores propuestas sobre los compromisos que pueden adoptar los estados en el marco de un tratado de este tipo es en forma abierta, participativa, porque eso no solo mejora el contenido de ese eventual tratado, sino su legitimidad y su posible impacto. Dicho esto, me ocupo de reponer algunas de las preguntas que se hicieron hasta ahora, y les pido ahí que vayan anotando, así después pueden contestar todas juntas, que son bien distintas. Por un lado, Wendy preguntaba sobre la participación de organizaciones de personas en situación de discapacidad. Entiendo hasta ahora, y cómo se piensa incorporar esa mirada en el futuro. Felipe Franco preguntaba sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que ya contestaron que se interpretaban como mecanismos de solución de conflictos y no alternativos, pero además pregunta en particular si esto se está pensando en términos de promoción o pedagogía, o más de fortalecimiento. Por otro lado, Daniela Urribarri, la directora de programas de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, preguntaba sobre la incorporación de estándares internacionales en materia de acceso a la información pública en el tratado, y cómo hacer explícita la importancia de desarrollar políticas de transparencia activa y de entrega de información por parte de los estados, y su impacto en el acceso a la justicia a este punto.
Ana Cárdenas preguntaba si el convenio reconoce a los distintos modelos comunitarios o indígenas de acceso a la justicia. Algo también mencionaba Joaquín respecto de eso, pero repongo la pregunta para que se pueda responder explícitamente. Jenny Yamamoto preguntaba sobre un tema que aparece mucho en estos casos, que son las dificultades para la implementación de sentencias y cómo el convenio puede contribuir a mejorar los mecanismos de implementación de sentencias, en particular cuando son estructurales, colectivas. Y Carmen Salazar preguntaba sobre la posibilidad de incorporar cuotas de género en los diferentes estamentos que se ocupan de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. Bueno, creo que ahí recogí todas las que tenía hasta ahora. No sé si alguien quiere sumar alguna, podemos prender el micrófono muy brevemente. En ese caso, les pido que levanten la mano. Si no tenemos ninguna, podemos pasarle la palabra a, no sé si va a responder Tatiana, Joaquín, María Luisa. Bueno, yo me ofrezco voluntario para empezar. Yo no sé, María Luisa. No, Joaquín, por favor. Bien, la verdad es que los temas que han que ha sido capaz de sintetizar en esos 2 minutos son muy interesantes y muy heterogéneos. En materia de discapacidad, yo no sé eso, a ver, Renzo, que nos diga qué organizaciones han contestado en concreto a los cuestionarios que en la sistematización que se ha hecho. Lo que sí que tenemos clarísimo desde el equipo técnico es que hay que asumir, o está plenamente asumido, el modelo social de discapacidad y todo lo que eso lleva consigo. Se hablaba de que en esos mecanismos alternativos, que no nos gusta hablar de alternativos, pero esos mecanismos adecuados, idóneos, esos mecanismos de resolución de conflictos, si es promoción y pedagogía o fortalecimiento, yo digo que todo, la contestación sería todo, tanto tema de promoción y difusión como también todo lo que tiene que ver con medidas para fortalecer su uso. En materia sí, se hablaba del acceso a la información, de políticas activas. Sí, la verdad es que se está haciendo un ejercicio importante de reflexión sobre todos los instrumentos de justicia abierta y tenemos clarísimo que hay que incorporar las dos dimensiones, la dimensión de acceso a la información, pero también toda la dimensión de transparencia, de políticas de transparencia del sistema de justicia. Luego, en materia de pueblos originarios, claro, hay muchas referencias al acceso a la justicia de personas integrantes de los pueblos originarios, pero básicamente en un doble sistema. Primero, reconociendo las formas propias de resolución de conflictos, pero también reconociendo que pueden acudir como parte, como persona a aquellos órganos de la justicia formal y también, por tanto, se debe garantizar el acceso a la justicia cuando acceden a los órganos de la justicia formal. En relación con la efectividad de las resoluciones judiciales, sí, es una asignatura que tenemos pendiente en todos nuestros sistemas judiciales. Se avanza en la resolución del conflicto, se acaba la fase declarativa, hay una resolución, pero luego no existen las condiciones necesarias para la ejecución, la efectividad de esa resolución. Se es muy consciente en el borrador y se introducen determinados elementos para impulsar esa efectividad. Y en materia de género tenemos clarísimo que el enfoque de género tiene que ser transversal. Por eso, en la definición de principios que se propone en el borrador, hay uno de ellos básico, que es el propio principio de transversalidad de género. Y con la misma rapidez que has condensado, pues he intentado yo condensar algunas de las respuestas, pero seguro que María Luisa o Tatiana quieren añadir alguna cosa. No, yo solo lo has explicado perfectamente, Joaquín. Solo añadir que además de la transversalidad del enfoque de género, se contempla también la previsión de que las resoluciones judiciales incorporen el enfoque de género e incorporen también el enfoque de derechos humanos, ¿no? Y de colectivos vulnerables.
Hay una mano levantada, Sebastián. Sí. Lo podemos quedar unos minutos más, sería excelente para escucharnos unos minutitos. Ana Cárdenas, veo tu mano levantada. Sé que se está escuchando mal mi micrófono, les pido disculpas, pero no tengo forma de resolverlo de inmediato. Bien rápido, muchísimas gracias por las respuestas. Solo para entender un poquito más, Joaquín, con relación al reconocimiento de los mecanismos propios de las comunidades indígenas y los mecanismos de la justicia formal, mi pregunta es si se reconoce todos aquellos modelos de alguna forma híbridos que interconectan estos dos sistemas de justicia. Porque claro que hay estos dos polos y está increíble que se reconozcan, pero mi pregunta sobre todo es hacia el reconocimiento de todo aquello que implica como por decir, una superposición o un overlap o una conexión entre estos dos sistemas. Pues la pregunta es interesantísima. Vamos a ver, es tan rica las experiencias de toda la región en esta materia, tan sumamente rica, que es imposible reconocer todas y cada una de las experiencias de justicia comunitaria, de las experiencias de justicia de los pueblos indígenas. Es imposible recoger todas y cada una, y además utilizando distintas terminologías en distintos países. Por eso nosotros a lo que tendemos es el borrador, lo que se va a intentar reflejar es hablar de categorías generales que luego después de categorías generales de estas formas de resolución de conflictos. Hablar de justicia comunitaria, hablar de justicia de proximidad, hablar de justicia itinerante, hablar de justicia propia de los pueblos indígenas, bien, pero la idea es buscar esas categorías generales, que luego seguro que hay formas híbridas, pero esas formas híbridas también tendrían encaje dentro de lo que es estas ideas de mecanismos de acceso a la justicia. Gracias. ¿Alguien más quiere sumar alguna idea, alguna pregunta? Veo algunas reflexiones en el chat que agradezco, no las voy a reponer, pero son de aliento al proceso y con algunas ideas específicas. Pero si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario, veo que Maritza Velázquez levanta la mano. Sí, mucho gusto. Sí, Maritza Velázquez de Guatemala. Mi tema central es el tema de derechos laborales a favor de mujeres en sectores laborales de mayor vulneración. Pero mi pregunta va en relación a que si este convenio se hará alguna propuesta de alguna, como sería el convenio y una recomendación, que en el caso de la OIT a veces así se han sacado los convenios. Entonces, porque la recomendación suele tener a veces como los lineamientos más para la implementación del convenio, como más técnicos o como más operativos, me surge esta duda para buscar cuál podría ser la implementación de que logremos que se pueda adoptar este convenio iberoamericano. Me parece el tema muy importante porque en el tema de derechos laborales hay mucha violencia sobre el ejercicio o el derecho al acceso a la justicia laboral, y sobre todo en los sectores vulnerables como la población LGTBI, en el tema de las mujeres y de estos sectores con regímenes especiales que no están como normados, al igual que todos los demás sectores laborales. Por ahí va mi duda. Muchas gracias, mucho gusto. Bueno, me lanzo yo a contestar. La verdad es que la compañera ha puesto encima de la mesa un tema que es la esencia, una de las esencias de los trabajos que estamos haciendo todos nosotros, que es la efectividad, la propia efectividad del acceso a la justicia y cuáles son las condiciones para esa efectividad. Bien, el convenio precisamente lo que aporta es carácter vinculante.
o el convenio, la convención, aporta ese carácter vinculante más allá de una recomendación, con lo cual eso es sería su principal valor. Ahora, sí que es verdad que para que la convención luego pueda descender a determinados elementos. Ella, por ejemplo, habla de uno de ellos muy importante, que es la garantía de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras. Bien, para descender a cada uno de los elementos sí que se podría llegar a complementar con una serie de instrumentos de soft law que fueran complementarios a este convenio. Bien, eso es un elemento a tener en cuenta porque el propio convenio tendrá que diseñar un mecanismo de seguimiento y efectividad de sus principios y contenidos. Esto es una buena idea para tener en cuenta a la hora de diseñar esos mecanismos. De hecho, también prevé el convenio la elaboración de protocolos para la implementación. Hay un artículo específico que prevé la elaboración de protocolos para la implementación del convenio una vez que esté ya ratificado y adoptado, ¿no?, por los países. Bueno, veo una última mano levantada. Le doy la palabra a David San Andrés, que creo que vamos a tener que hacer la última pregunta. Igual ahí les pido a la gente de la Conflip que dejen algún canal, no sé si por mail o lo que fuese, para quien quiera agregar cosas. Y sumo una pregunta que se sumó por el chat de Wendy, que pregunta cómo podemos acceder al borrador del convenio, que es cuándo se abre el tesoro, a ver qué hay adentro. Así que supongo que eso, con la que pregunte David más esa, podemos dar cierre. Bueno, muy buenas tardes desde Madrid. La verdad es que me parece súper interesante todas las reflexiones que se han planteado aquí. Y hay una cuestión que me preocupa, y es, aunque Enzo lo ha utilizado de una manera muy rápida, es cómo va a quedar específicamente regulado la cuestión de la utilización de la inteligencia artificial en el convenio. Sé que es una pregunta que da para mucho tiempo, pero de alguna manera lo que me parecería más interesante es saber cómo va a quedar reflejada la posible responsabilidad de un mal uso de los algoritmos. Recientemente hemos visto que ya en Colombia se está utilizando ChatGPT, y la verdad es que desde aquí, desde España, se ve como cierta generación de duda. Pues la verdad es que has puesto encima de la mesa un tema de rabiosa actualidad y que nos preocupa, yo creo que a muchos de los que estamos, o a todos los que estamos aquí reunidos hoy. Bien, a ver, el borrador de convenio no puede ir más allá de su propio objeto, que es el acceso a la justicia. Por tanto, no solamente se puede referir a lo que es la utilización de la inteligencia artificial en el sistema de justicia. Pues bien, en ese ámbito, lo que se intenta recoger son principios que supongan límites a la hora de implementar soluciones tecnológicas de inteligencia artificial. Hablo de soluciones porque son múltiples las posibilidades. Hay un universo de inteligencia artificial. Y aquí, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando del respeto a la privacidad, estamos hablando de la seguridad de la información, pero luego también hay que reflexionar sobre cuáles son las posibilidades de uso de la inteligencia artificial en el propio sistema de justicia. Todo lo que tiene que ver con orientación al ciudadano ligado a esa satisfacción de sus necesidades jurídicas es un amplio campo abierto. Todo lo que tiene que ver con robotización de procedimientos para que el propio procedimiento vaya mucho más rápido, está absolutamente abierto. Los problemas los vamos a encontrar sobre todo cuando se trate de la decisión del conflicto, por juez o por mediación, cuando se trate, o por otro elemento, cuando se trate de la resolución del conflicto. Pues bien, cuando hablamos de la resolución del conflicto, ahí tenemos que tener muy en cuenta que el que resuelve el conflicto puede ser asesorado, puede encontrar mecanismos de auxilio a su propia decisión, que habría muchas posibilidades, acceso a una jurisprudencia muy adecuada con inteligencia artificial, acceso a legislación, a determinados elementos de valoración de la prueba, bien, pero luego está el gran problema, y ya con eso termino,
que es sustituir la decisión del juez humano por una sustitución de una inteligencia, por una decisión de inteligencia artificial, que es lo que se llama juez robot. Ahí sí que habría que tener un especial cuidado. Pues bien, después de toda esta cuestión, este convenio no puede ir más allá de su propio objeto y no puede ir más allá de definir unos principios y el respeto a unos límites generales. Vaya... Sebastián, en cuanto a la pregunta sobre el tesoro, cuando se abrirá la caja del tesoro, yo creo que CONGI, como líderes del proceso, son los que un poco tendrían que responder a esta pregunta. Bueno, sí, muchísimas gracias de verdad a todos y a todas por extendernos los comentarios, las preguntas, por el interés. Para nosotros realmente es muy enriquecedor, son muy enriquecedores estos espacios para la construcción colectiva de este convenio. En este sentido, sí, aclararles a todos y a todas que, como comentábamos, estamos en etapas embrionarias, iniciales, si bien ya hemos hecho algunos encuentros con los ministerios de justicia que ha dado lugar a este índice. Lo cierto es que queda mucha tarea pendiente, queda la tarea también de los consensos, que también es importante. Esto se trata de una primera propuesta, si se quiere, técnica, que tenemos que terminar de revisar y compartir en un primer lugar con los ministerios de justicia. Esperamos que pronto podamos compartirlo con todos y continuar con la conversación, pero sin dudas estos espacios son sumamente enriquecedores. Este trabajo que hizo la sociedad civil con sus aportes durante estos primeros meses del año es muy enriquecedor para pensar, repensar los aportes y también para hacérselo llegar a los estados que son miembros de la CONGIP, que son los 22 estados de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. La única forma de construcción de un verdadero convenio de acceso a la justicia es de forma colectiva. Creemos en la participación, en la amplia participación, y así lo han pedido también los ministros y ministras de justicia de la región. Así que en todo caso, por nuestra parte también darles las gracias y que sepan que estamos rodando el proceso y que la sociedad civil, las organizaciones internacionales de derechos humanos, las redes de justicia de la región son una parte esencial y muy importante para la construcción también desde los ministerios de justicia y desde los estados. No sé si esto responde específicamente sobre ese punto, Sebastián, pero también quería aprovechar para transmitir el agradecimiento a todos y a todas por el interés y el impulso que es fundamental también para los estados. Bueno, excelente. Por mi parte creo que podemos pasar al cierre. Creo que fue, como se decía al principio, una primera instancia de muchas que habrá en adelante, desde la red de empoderamiento, desde así seguramente las y los estaremos convocando a distintos espacios de discusión temáticos y generales para construir diagnósticos colectivos y propuestas, recomendaciones de cara al texto, antes y después de conocer los borradores. Así que, bueno, nada, muchas gracias nuevamente a todas y todas por la participación y en particular a la CONGI y a los consultores por darnos este espacio. Gracias. Y para una última cosa para cerrar, muchísimas gracias a todos, gracias a Ana Matías, SIG, a la Alianza Iberoamericana, gracias al PNUD que también se está sumando a este proceso, gracias a nuestros consultores, a José Ramón también que no ha hecho uso de la palabra, pero que también es parte del proceso, y sobre todo a ustedes, a las organizaciones de la sociedad civil, y a todos los interesados desde las entidades estatales hasta los individuos y otros organismos por dar impulso, y contamos con ustedes para que este impulso continúe en el tiempo y no se pierda. Así que muchísimas gracias y seguramente nos estaremos viendo más pronto que tarde. Buenos días y buenas tardes.